Día 16 de octubre, San Gerardo María Mayela, hermano converso redentorista 1726-1755. Si prescindimos por un momento de los dones sobrenaturales puramente gratuitos con que el Señor adornó su alma, Gerardo fue uno de esos acabados modelos que se elevan a las altas cumbres de la virtud, aceptando sencilla y calladamente la voluntad divina. Gerardo Mayela nació en Muro Lucano, pueblecillo situado a unas 20 leguas al sur de Nápoles, el 22 de abril del año 1726. Su padre, humilde sastre que debido a la integridad de sus costumbres gozaba de gran consideración entre cuantos le trataban, se esmeró en educarle cristianamente. A corta distancia de Muro se halla la capilla de Capotignano, donde se venera a la Madre de Dios con el niño Jesús en sus brazos. 5 años apenas contaba Gerardo cuando tuvo ocasión de visitar este piadoso santuario, en donde, no bien se hubo arrodillado, se desprendió Jesús de los brazos de María y se puso a jugar familiarmente con él, y le entregó luego un panecillo blanco. Al regresar el niño a su casa, hizo entrega del panecillo a su madre, diciéndole al mismo tiempo que el hijo de una señora hermosísima con quien había estado jugando se lo había dado. Iba desde entonces cada mañana a la capilla y cada vez el niño Jesús jugaba con él. El niño Jesús le entregaba el regalito del panecillo blanco. Su hermana le siguió cierto día, ocultándose para observarle con más libertad, y vio con sorpresa que el niño Dios descendía de los brazos de la señora para acariciar a Gerardo y después le entregaba el panecillo. Apenas frisaba Gerardo en los 7 años cuando experimentó desconocidas ansias y ardores espirituales de recibir el pan eucarístico. En cierta ocasión se mezcló con los fieles dispuesto a comulgar. Al verle el celebrante tan pequeñito, pasó de largo y lo sintió Gerardo tan hondamente que rompió en sollozos. A la noche siguiente, el arcángel San Miguel le trajo el pan de los ángeles. Otra vez, hallándose de rodillas cerca del altar, salió el niño Jesús del tabernáculo y le dio la comunión. A los 10 años fue oficialmente admitido a la Sagrada Mesa. Desde entonces comulgaba cada 2 días, además de los domingos y fiestas, pero entendió que para participar de la gloria de Jesús era preciso participar antes de su dolorosa pasión, y así, como precio de cada comunión, se imponía una disciplina. Al ocurrir la muerte de su cristianísimo padre, acaecida en 1737, entró Gerardo en el taller de un sastre como aprendiz. El joven se entregó al trabajo con todo el ardor y aplicación, sin descuidar por ello la correspondencia a la gracia y la práctica de la frecuente oración. Le golpeaba a veces su amo con furiosa violencia, pero en vez de sentir repulsión o encolorizarse por ello, le contestaba Gerardo siempre con una discreta y resignada sonrisa. Sintiéndose atraído hacia la vida religiosa, solicitó Gerardo la admisión en los padres capuchinos, los cuales, vista la debilidad de su complexión, rehusaron admitirlo. Esperando la hora señalada por la divina providencia, llegó Gerardo a los 16 años. Entró entonces al servicio del señor obispo de Lacedonia, que anciano ya, descansaba en Muro. Durante 3 años Gerardo fue la admiración de toda la ciudad por su vida ejemplar y virtuosa. Un día que el obispo se hallaba ausente, cerró Gerardo la puerta de palacio y mientras se ocupaba en sacar agua, lo hizo con tan mala fortuna que la llave se le cayó en el pozo. Quedó un instante indeciso, pero después, recogido un momento, rezó una breve oración y corrió en busca de la estatua del niño Jesús, y atándola al extremo de una cuerda,
la bajó al pozo diciendo: «A vos, Señor, corresponde devolverme la llave, no sea que el señor obispo se lleve un mal rato». Y poder maravilloso de la oración confiada, ante una multitud de espectadores, subió Gerardo la estatua del Niño Dios, que en la mano traía la llave perdida. Al morir su señor, decidió Gerardo dedicarse al oficio de sastre y, con el permiso de su madre, dividía el salario en 3 partes: una parte para la familia, otra para distribuirla a los pobres y la tercera para la celebración de misas en favor de las almas del purgatorio. Era tan ardiente su amor al sufrimiento que le impulsaba con frecuencia a fingirse loco, con el fin de atraer sobre sí las injurias y golpes de los muchachos y personas irreflexivas. La devoción que profesaba a la Reina del Cielo era señaladísima. «Mi señora me ha robado el corazón», repetía a menudo, «y yo se lo he ofrecido como regalo». Y como alguna vez se le hablase de matrimonio, respondía entusiasmado: «Pertenezco por completo a mi señora». Andando el tiempo, el solo nombre de María bastaba para extasiarlo. Ponía sumo cuidado en conservar sin mancha la inocencia bautismal. La vocación religiosa, una peregrinación. En el mes de agosto de 1748, llegaron a Muro 2 padres redentoristas. Gerardo aprovechó la ocasión para exponerles el estado de su alma y hablarles de la vocación a que le parecía sentirse llamado. En vez de animarle, el superior le aconsejó que renunciara a este pensamiento, y la madre, temeroso de perderlo, lo retuvo en casa encerrado bajo llave. Hallándose así el día mismo de la despedida de los misioneros, el prisionero sintió una voz interior que le hablaba irresistiblemente. Decidió evadirse por una ventana y se sirvió para ello de un lienzo, al propio tiempo que dejaba sobre la mesa un papel con estas palabras: «Voy a hacerme santo, madre, no penséis más en mí». Habiéndose juntado a los misioneros, les suplicó le admitiesen en su compañía. Impresionado el superior por el fervor e insistencia con que le suplicaba, se decidió a enviarle por vía de prueba al convento de Deliceto, con una carta concebida en estos términos: «Os envío un hermano inútil para el trabajo, pero cuya reputación de santidad me obliga a recibirlo». El 17 de mayo de 1749 llamaba Gerardo a las puertas del convento de Deliceto. Este convento, fundado por el bienaventurado Félix de Corsano de la Orden de San Agustín, estaba dedicado a Nuestra Señora de la Consolación. Se hallaba abandonado hacía mucho tiempo, cuando Alfonso María de Ligorio, atraído por la imagen de María, estableció allí una residencia. En este santuario pasó Gerardo la mayor parte de su vida. Ya desde el primer día fue perfecto dechado de humildad, de paciencia, obediencia, modestia, afabilidad, mortificación y abnegación. No había ocupación modesta y humillante que no se apresurara a tomarla para sí. Hacía el trabajo de 4 y tenía suma habilidad para recargarse con lo que respondía hacer a los demás, diciendo: «Dejádmelo a mí, soy el más joven y lo haré mientras vosotros descansáis». El trabajo no era para Gerardo un obstáculo a su vida íntima de oración, y aunque durante el día no cesaba de trabajar, por la noche pasaba largos ratos junto al sagrario. Sentía vivísimo deseo de llegar a ser un gran santo y alcanzar un alto grado de perfección. Con el permiso de su director espiritual, había hecho el voto heroico de practicar siempre lo más perfecto. Por orden del mismo director espiritual, escribió sus mortificaciones, resoluciones y sentimientos. He aquí algunos pasajes de ese código de perfección.
mortificaciones. Cada día me daré la disciplina y llevaré el cilicio de hierro alrededor del cuerpo. Mezclaré con hierbas amargas mis comidas, aplicaré un corazón de puntas de hierro a mi pecho. El sábado ayunaré pan y agua. Sentimientos. Todo cuanto se hace por Dios es oración. Unos se empeñan en esto, otros en aquello. Mi único empeño será hacer en todo la voluntad de Dios. La ocasión de llegar a ser un santo no se me ha ofrecido más que una vez. Si no la aprovecho, ¿acaso me pierda para siempre? Si llego a perderme, perderé a Dios, y si pierdo a Dios, ¿qué me quedará? Resoluciones. Repetiré en toda tentación y tribulación, fiat voluntas tuas. No hablaré más que en 3 casos: cuando se trate de la mayor gloria de Dios, de favorecer al prójimo, o si existe verdadera necesidad. No me excusaré nunca, aun cuando tenga de mi parte toda la razón, siempre que mi silencio no cause ofensa ninguna a Dios ni perjudique al prójimo. Gerardo profesó siempre muy acendrada devoción a San Miguel. En 1753, los estudiantes redentoristas de Deliceto obtuvieron permiso para ir juntos en peregrinación al Monte Gargano, célebre por la aparición del Santo Arcángel. Gerardo, hermano profeso, hacía un año, recibió el encargo de dirigir la comitiva. Los jóvenes dispuestos a emprender el viaje recibieron 12 pesetas en total como viático. Eran 12 y la excursión debía durar 9 días. Dios proveerá, decía Gerardo, a cuantos objetaban la módica cantidad recibida. Al llegar a Manfredonia no les quedaba más que 1 peseta. Gerardo fue al mercado a comprar un ramillete que colocó en la iglesia delante del tabernáculo, diciendo en alta voz: Jesús, a vos corresponde cuidar de esta familia. El capellán del castillo, testigo de este acto, se llegó a Gerardo y lo invitó a alojarse en su casa, junto con los compañeros que dirigía. El santo hermano recompensó la caridad del sacerdote, curando con la señal de la cruz a su madre, que yacía enferma en el lecho. Pasaron 2 días en el Monte Gargano. Al día siguiente de su llegada, observando la bolsa vacía, fue Gerardo a encomendarse a San Miguel, y tan pronto como hubo acabado la súplica, se le acercó un desconocido y le entregó una cantidad de dinero. Al despedirse, como el posadero exigiera un precio excesivo, Gerardo, indignado, le dijo: si no os satisface el justo precio, presto recibiréis el castigo de vuestra avaricia con la muerte de vuestras mulas. Al poco rato, el hijo del fondista llegaba asustado, manifestando que las mulas se revolcaban por el suelo, dando muestras de agudos dolores. Espantado el fondista, se humilló y Gerardo hubo de insistir para que aceptara lo que le correspondía. Después curó a las mulas, haciendo la señal de la cruz sobre ellas. Celo apostólico, pruebas. Un día que Gerardo llegaba a Deliceto, un aventurero, viendo el aspecto desaliñado del hermano, lo tomó por hechicero y le dijo: si buscáis algún tesoro, estoy dispuesto a ayudaros. Pero señor, ¿tan valiente sois?, le interrogó el santo. El desgraciado le hizo entonces el relato de su triste vida. Pues bien, le dijo Gerardo, sí, voy a buscar un tesoro para vos. Se internaron ambos por unos vericuetos que conducían a la más intrincada de las selvas vecinas, y extendiendo Gerardo su manto en el suelo, con gran misterio, hizo arrodillar al pecador, le mostró el santo Cristo, le dijo: he aquí el tesoro que habéis perdido hace tantos años y que yo quería mostraros en secreto. Rompió aquel a llorar como un niño, y llegados a Deliceto, se postró a los pies de un confesor y se reconcilió con Dios.
en Castelgrande, el asesinato de un joven había enconado los ánimos entre dos familias y la ciudad entera giraba en torno de ambos partidos rivales. De una y otra parte eran tan grande la inquina que parecía inminente una lucha sangrienta. El hermano Gerardo, animado de celo apostólico, llegó cierto día a casa del padre de la víctima y le habló con tal calor de Dios y de su infinita misericordia que obtuvo la promesa de un perdón completo. La madre, empero, indignada de esta resignación y cambio, tomando los vestidos tintos en sangre del hijo, los arrojó a los pies de su marido. «Mira», le gritó frenética, «contempla esa ropa empapada en sangre y después reconcíliate si tienes corazón». Estas palabras produjeron al instante su efecto y consiguieron que un odio profundo renaciera al momento en aquel corazón sosegado por las palabras del santo hermano. «No ha de triunfar el infierno», exclamó Gerardo al saber la noticia, y seguidamente se entrevistó por segunda vez con el padre de la víctima y colocando el crucifijo en tierra, exclamó: «Pisotead esta cruz, hollad al que ha perdonado a sus verdugos, Jesús o el demonio, el perdón o el infierno. Vuestro hijo sufre en el purgatorio y allí permanecerá mientras dure vuestro resentimiento. Si os negáis a perdonar, temblad, pues los castigos más terribles caerán sobre vosotros». A estas palabras, pronunciadas con todo el calor y celo de un santo, los padres depusieron su actitud, con lo cual se calmaron los ánimos y la paz y conversión de la ciudad fueron completas. Una calumnia, la llave del cielo. Llevaba 4 años Gerardo en la residencia de los padres redentoristas cuando se levantó contra él una infame calumnia. El inicuo ofensor de una joven pretendió difamar la conducta del santo, difundiendo contra él una falsa acusación, sirviéndose para ello de la desgraciada cómplice de su pecado. Era el año 1754. San Alfonso, aunque sin dar fe al hecho, cambió a Gerardo de residencia y le prohibió que comulgase hasta nueva orden y que tuviera relaciones con los extraños. El santo hermano se sometió con toda humildad, diciendo para sí: «Dios me justificará si así lo juzga conveniente». La prueba duró 2 meses, al cabo de los cuales los 2 culpables escribieron al santo fundador, poniendo de manifiesto la inocencia de Gerardo y acusándose de haber seguido las instigaciones del demonio. Con este motivo, el santo fundador hizo el siguiente elogio de Fray Gerardo: «Aunque nuestro hermano no tuviera más virtudes que las que ha ejercitado en esta amarga prueba, ellas solas bastarían para que yo formara un profundo concepto de su santidad». Gerardo fue destinado a la residencia de Nápoles, pero al cabo de 3 meses sus milagros y santidad le atrajeron tanta veneración que San Alfonso juzgó prudente enviarlo como portero a la residencia de Caposello. «Esta llave será para mí la llave del paraíso», solía decir. Le gustaba esta ocupación porque de este modo se relacionaba con los pobres y aunque ellos eran muchos, tenía tal tacto y habilidad que sabía contentarlos a todos. Más de 200 menesterosos se presentaban cada mañana en la portería para recibir de él limosna y consejos. Los víveres se multiplicaban en su mano, así es que en más de una ocasión, después de una distribución de pan, las cestas aparecían llenas inmediatamente, sin mediación de nadie. Las provisiones del granero y almacén se hallaban en cierta ocasión completamente agotadas. Habiéndolo dicho el padre rector que moderase su largueza, «Dios proveerá», respondió el hermano. «Por lo visto, Gerardo, deseáis milagros por la fuerza», replicó el superior, pero fue a inspeccionar el granero
y con grande pasmo y admiración lo encontró lleno de trigo. A fines del invierno se le envió de nuevo a Nápoles. Después de 3 meses regresó Gerardo a Caposello. En mayo de 1755 debía postular para el convento que se edificaba en este último punto. Sin embargo, su salud era débil, y sabiendo el superior cuán grande era su obediencia, le llamó y colocando la mano sobre la frente del hermano dijo interiormente, sin pronunciar palabras: «En nombre de la Santísima Trinidad, quiero que recobres la salud y comiences la colecta que tanto nos urge». Y al punto curó Gerardo. Dones sobrenaturales, bilocación. Parece que Dios quiso reunir en la persona del humilde hermano todos los carismas que suele distribuir entre los demás santos. Bastaba el bienaventurado pensar un instante en las perfecciones de Dios, contemplar el misterio de la Santísima Trinidad o el de la Encarnación, fijar los ojos en un crucifijo o en el altar de la Santísima Virgen, estar unos instantes postrado ante el Santísimo Sacramento del altar o contemplar cualquier maravilla de la creación para ser arrobado en éxtasis, y así permanecía largo rato suspendido en el aire. Su amor de Dios era como un fuego que le consumía. Los ardores en que se hallaba inflamado su alma trascendían a la carne y producían en él lo que los místicos llaman incendio divino. En cierta ocasión, el cuerpo de Gerardo aparecía tan inflamado que la rejilla de hierro ante la cual hablaba se derritió como cera al contacto de sus manos. Dios le comunicó a sí mismo la ciencia infusa. Discutía y resolvía Gerardo sin haber estudiado filosofía ni teología, con la pasmosa seguridad y aciertos de eminentes teólogos, las más profundas e intrincadas cuestiones ascéticas y morales. Poseía también en alto grado los dones de profecía, discernimiento de espíritus y penetración de los corazones. Un fenómeno místico más raro todavía es la bilocación, por el que una persona se encuentra presente en el mismo instante en 2 lugares distintos. Fray Gerardo fue favorecido varias veces con este don extraordinario. Durante una epidemia que invadió la ciudad, se le halló presente al mismo tiempo en diferentes casas y lugares. Poder sobre la naturaleza y el demonio, su muerte. Dios da a los santos parte del dominio que el primer hombre en el estado de inocencia tuvo sobre la naturaleza. Bastaba a Gerardo llamar a los pajarillos para que bajaran a posarse en su mano y se pusieran a mirarle atentamente como si prestaran oído a sus palabras. Un día que paseaba a orillas del mar, divisó a una muchedumbre que miraba con espanto una barca cargada de pasajeros. Estaba a punto de zozobrar entre las embravecidas ondas. Parecía que la tempestad iba a sepultarlos en el abismo. Hizo la señal de la cruz y se abalanzó en medio del oleaje mientras gritaba: «En nombre de la Santísima Trinidad, detente», y llevó la barca a la orilla como si arrastrara en pos de sí una leve pluma. Otro día que regresaba a Deliceto, se perdió en las selvas de Lofanto. Era de noche y fácilmente podría haber caído en un precipicio. «Esta es la hora de la venganza», gritó una sombra que parecía de persona. «Monstruo abominable», replicó el santo, pues comprendió que era el demonio. «En nombre de la Santísima Trinidad te ordeno que guíes de la brida a mi caballo hacia la Cedonia y guárdate de hacernos el menor daño». El demonio bajó la cabeza y rechinando los dientes obedeció aquella orden. Los documentos que sirvieron al proceso de su beatificación relatan maravillas no menos estupendas, como la resurrección de un animal muerto ya y descompuesto, la perfecta recomposición de objetos destrozados
¿Y qué decir de su poder sobre las enfermedades? Según informes de sus contemporáneos, las curaciones milagrosas que obró durante su vida fueron tan numerosas que serían necesarios volúmenes enteros para transcribirlas. Ya había anunciado el santo repetidas veces que moriría de una enfermedad de pecho. En julio de 1755 cayó enfermo. En el momento de hacer la colecta, regresó a Capozzelo sin fuerzas y con gran decaimiento de cuerpo. El 6 de septiembre recibió una carta del superior en la que le ordenaba que curase en virtud de santa obediencia. Debía morir el 8, dijo, pero el Señor retrasará mi muerte. El 5 de octubre se acostó para no levantarse más. Sufro todos los dolores de la pasión de Jesucristo, decía. El 15 del mismo mes anunció que sería el último de su vida. Entre 10 y 11 de la noche exclamó: «Mirad a María», y levantando los ojos radiantes de gozo, quedó en éxtasis. 2 horas después, su alma volaba al cielo. Gerardo María Mayela fue beatificado el día 29 de enero de 1893 por León XIII y canonizado el 11 de diciembre de 1904 por San Pío X.